El doctor, ya ustedes lo conocen, tuvimos el privilegio de escucharlo en la primera sesión de arranque del módulo de obesidad, eh, pero para las personas que en algún momento no estuvieron conectadas en aquella ocasión, me voy a permitir rápidamente volver a presentar al doctor Eduardo García García. Él es médico endocrinólogo, realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, es internista, endocrinólogo por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y también hizo algunos estudios y estancias en la Universidad de París y fue investigador invitado también en el Population Council de Nueva York. El doctor fue profesor del curso de especialidad de medicina interna y después de endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente trabaja en la división de nutrición, acaba de dejar la jefatura de la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria dentro del instituto y es miembro de The Obesity Society y de Endocrine Society. Así es que su principal interés académico pues ha sido sobre todo la construcción de programas y de modelos de atención para pacientes con obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Sin más, me queda darle nuevamente las gracias, doctor, y en cuanto usted guste iniciar. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Ivette, por tu presentación. Es un gusto hablar con ustedes de este tema porque yo siento que en los próximos años todos los involucrados en el tratamiento de personas que padecen obesidad y diabetes vamos a tener que cambiar de manera muy radical nuestro sentir primero para de esa manera, habiendo cambiado ya nuestros sentimientos frente a esta problemática, cambiar nuestras acciones. Entonces, déjenme mostrarles este esquema que seguramente han visto en algún momento en su vida, que ustedes conocen por ahí, que es un esquema que lo que permite ver es cómo a su izquierda se encuentra un individuo sano, en peso normal, y que tiene pues, unos islotes pancreáticos pequeños y sanos. Si nos vamos moviendo hacia la derecha, en las siluetas, vemos esta situación clínica que se conoce como la persona con obesidad o con sobrepeso todavía metabólicamente sana. Sus islotes que se representan a sus pies, pues todavía son bastante normales, pero ya si vemos el pie izquierdo de esa silueta, se empiezan a ver los islotes un tanto cuanto distorsionados. Y hoy sabemos que esta condición que nos entusiasmaba mucho a los médicos hace unos años, que era la de los individuos que padeciendo obesidad eran metabólicamente sanos, se ha ido esfumando y se ha visto que si se siguen cortes de individuos con este perfil, migran hacia las patologías propias de la obesidad, hacia las comorbilidades propias de la obesidad, de tal suerte que esta noción de que una persona obesa puede ser sana, pues es cuestión de tiempo y con la edad prácticamente todas las personas que padecen obesidad van a acabar teniendo otras comorbilidades, además del sobrepeso mismo. Si observamos ahora la figura ya hacia totalmente la derecha de la pantalla, pues vemos que ya hay un problema muy importante porque los islotes se enfermaron. Los islotes se enferman porque se deposita grasa entre célula y célula, además de que sabemos que existen factores predisponentes que hacen que los islotes en algunas personas tengan una falla prematura. Si vemos el último renglón de este gráfico,
pues lo que se ve es cómo al principio lo que ocurrió es que los islotes crecieron para compensar la sobredemanda que implica el ganar peso, el tener unos kilos de más, y cómo este fenómeno va migrando hasta llegar a la falla de la célula beta, que si es algo prolongado en el tiempo tiene cero reversibilidad. Pero aquí es donde quiero captar la atención de todos ustedes en esta presentación. Tenemos una ventana de oportunidad los clínicos, en donde si somos capaces de reeducar, y fíjense bien la palabra que usé, no dije prescribir, dije reeducar, si somos capaces de reeducar a nuestros pacientes, podemos en las etapas tempranas de la diabetes proporcionar grandes beneficios con nuestra participación, con nuestra intervención terapéutica en la vida de las personas que nos consultan. Y entonces aquí lanzo esta pregunta, que es, ¿a qué se refiere cuando hablo de diabetes en la persona con obesidad? ¿Qué es eso de tener diabetes y tener sobrepeso? Porque si alguien tiene diabetes y es delgado, pues estamos hablando de otra patología, estamos hablando de una patología muy cargada hacia una falla primaria de la célula beta, determinada por factores genéticos, determinada por autoinmunidad en algunos casos, pero en donde no hay mucho que hacer para cambiar la historia natural de esa enfermedad y nos concretamos en el tratamiento a lograr el mejor control glucémico posible. Pero cuando hay obesidad, en realidad tenemos esta gran ventana de oportunidad que les platicaba hace un momento, porque si nosotros empezamos a ver y transmitimos eso como los médicos de una comunidad que todos somos, si empezamos a transmitirle a la gente que eso de tener unos kilos de más de verdad no es un asunto menor, de verdad no es nada más un problema estético, de verdad no es una preferencia, sino que de verdad es una situación de riesgo y yo diría, de verdad es una enfermedad. Si somos capaces como médicos de a nuestro grupo de pacientes empezar a transmitirle esa noción de que tenemos que ser necesariamente el personaje que se encuentra a la izquierda de la pantalla, pues vamos a hacer mucho porque vamos a interrumpir ese proceso de transición hacia una inevitable enfermedad. Este gráfico, que seguramente todos ustedes han visto en alguna parte y que se ve de principio como muy complejo, es en realidad el gráfico que veníamos viendo previamente. Yo empiezo a leerlo siempre desde la parte de abajo. Miren ustedes la parte de abajo que muestra que hay una tolerancia a la glucosa normal, todo hacia la izquierda, que tenemos en la parte de abajo en gris, en un pequeño cuadrito gris, algo que dice tolerancia a la glucosa normal. Ya tengo cursor y entonces puedo mostrarles lo que les voy mencionando. Luego viene esta etapa de prediabetes y luego viene la persona que tiene obesidad y diabetes y luego aquí cambio el orden de las palabras en donde dice el diabético obeso. Y vamos a hablar todo el tiempo de esta situación que es una transición funcional fisiopatogénica bien interesante. ¿Por qué sucede? Que si nos vamos a ver los niveles de glucosa, que es lo que medimos todos los días, la glucosa de ayuno tiende a subir. En este tono medio pálido, blanco, amarillento, se ve cómo a lo largo del tiempo, ¿sí?, en una persona puede ir aumentando el nivel de glucosa. Esto obviamente es anormal, esto es la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. Si evaluamos la glucosa postprandial, hay una anticipación en la anomalía, se presenta un poco más tempranamente. Y abajo lo que muestro
esto es fundamental, esto es lo que tenemos que entender siempre, es que este fenómeno de resistencia a la insulina es un fenómeno muy, muy temprano en la historia natural. La gente todavía es sana y ya tiene resistencia a la insulina. El principal mecanismo de resistencia a la insulina no genético es la ganancia de peso. Cualquier persona, por sana que sea, si sube peso, aumenta la resistencia a la acción de la insulina. Y entonces lo que ocurre es que la insulina se tiene que producir en mayor cantidad, pero hay un agotamiento gradual de la célula beta por factores múltiples. El más importante de todos, hay que decirlo con todas sus letras, es el envejecimiento. Por eso la diabetes mellitus tipo 2 de a de veras se presenta en gentes mayores, 50, 60 años de edad. Pero la diabetes mellitus tipo 2 de el ambiente obesogénico, de una epidemiología como la que tristemente tenemos en nuestro país, es la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta a los 30, a los 35 o antes. Y estas personas, de haber vivido en un mejor ambiente, en donde la gente cuidara su cuerpo de mejor manera, pues muy probablemente hubieran sido también diabéticos, pero a los 60 años de edad. Y la diferencia que hay entre tener diabetes mellitus a los 30 años de edad o a los 60 años de edad es una diferencia verdaderamente abismal en lo que se refiere a la esperanza de vida y la calidad de vida de la persona. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, necesitamos construir un futuro. Este país es un país que es realmente hermoso y rico, pero que nos hemos cansado de maltratarlo. Todo el mundo se ha cansado de maltratarlo y de ignorar la necesidad de construir un futuro. Creemos que va a venir un futuro bueno porque sí, nada más. Y resulta que no, resulta que los futuros se construyen. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los que estamos conversando aquí. Y entonces necesitamos hacer que las personas que se estaban moviendo en esta dirección se muevan en el sentido opuesto. Si me dan la siguiente, por favor. Y ahora les quiero hablar de lo que nos interesa y conocemos bien todos nosotros, ¿no? Quiero hablarles de un caso clínico que de verdad de estos vemos montones todos los días. Un hombre de 40 años, comerciante, casado, tiene 2 hijos chiquitos, 10 y 8 años. Él siempre ha sido sano, tiene un ligero sobrepeso en la adolescencia, veía más televisión de lo debido, se movía menos de lo debido, comía más papas y de estas cosas de lo debido, refrescos de lo debido, y tiene ese pequeño sobrepeso, pero se casa. Y la gente cuando se casa, pues hace muchas cosas mal, y una de ellas es olvidarse de su cuerpo y empieza a tener aumento gradual de peso. Además, bebe alcohol 2 veces por semana, pues, bebe cubas hasta que ya se siente mareado y, ¿qué creen? Pues como es comerciante y se levanta temprano para ir a comprar mercancías y bla, 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 porque todo el mundo tenemos historias, no hace actividad física. La siguiente, por favor. Hace 10 días, jugando fútbol con unos amigos y sus hijos, tiene disnea y sensación de desmayo inminente. Deportista de fin de semana, ya sabemos, peligrosísimo. Y en un check-up de rutina le encuentran una glucosa de 320, unos triglicéridos de 680 y un colesterol de 291. Como se espanta mucho, repite los laboratorios, 2, y hace ya su ayuno más hecho, más ordenado, se cuida un poquito, y entonces, cuidándose un poquito, le baja un montón la glucosa, le bajan un montón los triglicéridos, pero sigue enfermo. O sea, ya se enfermó porque no basta con cuidarnos 3 días
y sacar una mejor calificación. Es como la gente que estudia un día antes, pues sí, mejora su calificación, pero a veces no le alcanza para pasar el examen. La siguiente, por favor. En lo psicológico, ¿qué tiene este hombre? Pues sí, tiene mucho estrés, tiene problemas económicos, es clase media. La clase media se caracteriza desde el punto de vista financiero por gastar más de lo que gana. Me ofrecen tarjetas de crédito que les dice a todas que sí, y luego no sabe qué hacer con ellas más que endeudarse, no tiene sentido del ahorro, vive y come en la calle. ¿Por qué? Pues porque anda vendiendo cosas. La siguiente, por favor. 2 a 3 veces por semana se despierta en la noche para comer. O sea, llega a su casa, come, cena, se duerme y a medianoche se levanta porque le entra cierta ansiedad, no puede dormir y no se le ocurre nada mejor que levantarse y comer un poco. La siguiente, por favor. Cuando nos viene a ver ya al consultorio, pues resulta que además de los problemas que habíamos mencionado, tiene una presión arterial ya más bien alta, para los 40 años de edad que tiene, está alta, y cuando lo subimos a la báscula, no es una gente con un problema monstruoso, él se siente hasta fuerte, hasta corpulento, ¿sí? Pero en realidad tiene obesidad grado 1 porque tiene un índice de masa corporal de 31.3, con sus 97 kilos de peso, que le parecen normales. O sea, ya se le olvidó que pesaba 70 cuando se casó y que se echó 27 kilos sin darse cuenta en 10 años. Tiene acantosis nígricas en cuello y axilas. El hígado, a la hora que se lo tocamos, está grande. Si le hacemos estudios, le van a decir que tiene hígado graso, cuesta dinero. Yo no sé para qué hacemos estudios en alguien que sabemos que va a tener hígado graso, pero bueno, se usa hacer estudios. Y tiene micosis en las uñas de los pies. La siguiente, por favor. Y entonces, aquí les muestro un esquema que usamos mucho durante muchos años en la clínica de obesidad del instituto, porque lo que tratamos de hacer es contactar con los pacientes, comentarles a los pacientes su diagnóstico, no decirle, oiga, pues está usted mal de los lípidos y del azúcar, tómese estas pastillas, pórtese bien, cuide mucho su dieta, ejercicio, el que sigue, por favor. Ese tipo de medicina no funciona. No, dije el que sigue, por favor, me refería a la caricaturización de cómo hacemos la práctica clínica en algunas instituciones. No se debe hacer así, ya lo sabemos. A veces hay muchas presiones de tiempo, pero tenemos que encontrar fórmulas para comunicarnos con los pacientes. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es, de la historia clínica que les platiqué, es vaciar los datos a un formato que visualmente me permita contactar con mi paciente. Y entonces lo que hacemos es llenar este formato. Ahora sí, si me dan la siguiente, por favor. Y cuando este formato queda ya lleno a medias, porque todavía falta tratamiento, pues vemos que tenemos un paciente varón que tiene ese índice de masa corporal, le tenemos que explicar a los pacientes lo que eso significa, que tiene un exceso de peso de 21 kilogramos, que es una cantidad monstruosa. Piensen que un buen pedazo de carne, una pierna de cerdo pesa 3 kilos. Este hombre trae 7 piernas de cerdo encima. O sea, es una cantidad monstruosa de carne, en grasa, de exceso de peso, y que la gente como va subiendo gradualmente no se da cuenta. Y nosotros nos acostumbramos ya también a ver a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, a nuestros pacientes con estos sobrepesos. Cuando vemos las enfermedades asociadas, aquí está la parte biológica, vean la parte que tuvimos que marcar, tiene hipertensión, tiene dislipidemia. Pero un buen clínico no se detiene ahí. Un buen clínico ve que su paciente tiene una vida social y que tiene una vida sedentaria
y que ha perdido la estructura de los tiempos en la toma de alimentos, que no hace deporte, que consume más alcohol del debido. Y un buen clínico no se queda ahí. Un buen clínico dice, mi paciente además, me queda clarísimo, tiene ansiedad, no puede ni dormir, se tiene que levantar a medianoche, tiene un trastorno alimentario, tiene una cosa que se llama síndrome del comer nocturno, que no es normal, que sí habla de una enfermedad. Me quiero parar un segundo aquí y preguntar si hay algún comentario, alguna pregunta, si alguien dice, oye, pues no, esto suena un cuento raro, no veo yo pacientes así, eso nunca lo había oído. ¿Qué hay con eso? ¿Hay algún comentario de alguno de ustedes? A ver, vamos al chat. Y dice, doctora Diana Pulido, ¿todo bien? Pues dice que aquí ya hay algunas cosas interesantes. De Israel Hernández Peralta, no. Eso. Juan Rivera dice, en promedio, ¿en cuánto tiempo se lleva a cabo la transición desde prediabetes a diabético obeso? Esa pregunta es muy complicada porque sí existen algunos estudios que han hecho el seguimiento, tratando de ver la historia natural de las personas, pero aquí piensen ustedes que hay una cantidad de variables enorme. O sea, la gente tiene ya una situación de cierta susceptibilidad genética y esa es muy heterogénea. Y también la vida, la forma en la que come, la forma en la que gana peso, la forma en la que los hábitos desfavorables facilitan que aumente peso, la forma en la que la patología complementaria, como los trastornos alimentarios y trastornos de ansiedad, participan, pues es muy variable. Pero lo que se ha visto, si nos acordamos de este estudio interesantísimo que fue el estudio de prevención primaria de diabetes, el DPP, que es un estudio que difícilmente se va a repetir, es más, no se va a repetir, ya se hizo y se hizo bien, hacia finales del siglo pasado, principios de se han seguido haciendo publicaciones sobre el mismo, nos mostraba que cuando tomábamos un grupo de gentes con sobrepeso y una curva de tolerancia oral a la glucosa de prediabetes y se les trata, aquí no se les deja historia natural, se les trata con una de dos estrategias que es un programa intensivo para perder peso, para adquirir hábitos saludables, para hacer una mejor dieta, o se les da recomendaciones ligeras, se les dice, pues, pórtate bien, come mejor, más verduras, más ejercicio, y se les da una pastilla que fue metformina. Hay un tercer grupo, un tercer brazo de este estudio, que es el grupo control en el que no se hace prácticamente nada. Y entonces lo que se observa en ese estudio es que sí hay una migración hacia diabetes. El estudio se detuvo, estaba planeado para hacerlo no estoy seguro, no quiero decir mentiras, pero que estaba planeado para seguirse por 8 o 10 años a esta corte de individuos, y el estudio se paró a los casi 4 años porque ya la diferencia entre los que estaban haciendo dieta y ejercicio supervisado y los que estaban haciendo metformina contra el grupo control era enorme. Ya había un porcentaje muy alto de individuos con prediabetes, aproximadamente la mitad, que ya habían hecho diabetes y se había retrasado de manera estadísticamente incuestionable y significativa la migración
hacia diabetes en el grupo de metformina, donde hubo una reducción, si no me acuerdo mal, del 38%, y en el grupo de intervención, si no me acuerdo mal, 56-58% de reducción en la progresión hacia la diabetes. Y desde entonces, todos los médicos que tenemos esa información, pues les platicamos a nuestros pacientes que esto es lo que les va a pasar y qué es lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer es evitar esa migración hacia diabetes implementando medidas que van a tener como objetivo primordial mejorar el estilo de vida. Entonces, esa pregunta es fundamental y esa pregunta sí está respondida parcialmente, o sea, sí, tiempo exacto no tenemos, pero tenemos un marco de referencia para hacer toda una disertación sobre esta situación. Y entonces es importante, pues vemos pacientes con estos problemas a diario, a veces no nos tomamos el tiempo de valorar. Eso es justamente lo que estamos queriendo, que nos volvamos todos un poco más proactivos en esta situación. Entonces déjenme seguir un poco y vamos a estar pendientes, por ahí me avisan si hay más preguntas, por favor. Y pues esta hoja tiene dos propósitos. Primero, que a mí médico me quede claro dónde tengo que trabajar. No se trabaja igual los aspectos sociales que los aspectos muy biológicos y menos aún los aspectos psicológicos en donde tenemos que aprender mucho para acercarnos al paciente y orientarlos inicialmente y eventualmente hasta enviarlos a un tratamiento específico con un psicoterapeuta o un psiquiatra. Si me dan la siguiente, por favor. Esa hoja misma me sirve para decirle al paciente, mira, así estás. ¿Tú crees que tienes nada más un problema de triglicéridos y que tienes un problema de que tuviste un poquito el azúcar alta? Pero en realidad tienes muchos problemas. En realidad date cuenta que pues, tienes que trabajar esto, que tienes que trabajar esto. Y yo creo que así como mínimo, porque además los médicos sabemos que hay que hacer muchas cosas con los pacientes, pero tenemos que dosificar también nuestras propuestas terapéuticas porque está demostradísimo que si yo saco del consultorio a mis pacientes con 25 recomendaciones, no va a ser ninguna. Y que es más fácil que si le doy 2 recomendaciones, 3 recomendaciones máximo, haga alguna de ellas. Entonces este paciente fue un buen médico y le dice, oye, tienes que hacer algo con el alcohol, o sea, tiene calorías, o sea, a mí no, está bien, hay que divertirse, pero pues tiene calorías. Y tú traes un problema con tus kilos de peso. Trata de hacer ejercicio, pero todos los días. No te pongas a hacer el ejercicio que estás haciendo de fin de semana. Y mira, por el amor de Dios, empieza a tomar metformina porque si te sienta bien, ese es tu medicamento, te va a funcionar bien, va a mejorar tu calidad de vida y va a enlentecer un poco. No es un paracaídas completo, tienes que hacer más cosas. No te confíes y no te quedes nada más con la metformina, pero por lo menos tómate la metformina. Si me da la siguiente, por favor. A una gente más receptiva, con más recursos sociales, con más recursos económicos, si estoy trabajando en una institución que dispone de medicamentos, si tengo más tiempo o si ya estoy en la segunda visita, puedo extenderme y decirle al paciente, mira, esto es lo más básico, dieta, ejercicio y metformina, pero fíjate que también tienes un problema con lípidos y sí vale la pena que tomes algo porque tienes una lipidemia ahí mixta, con colesterol alto, con triglicéridos altos. Hay que proteger tu corazón, tienes 40 años, eres hipertenso, tómate un antihipertensivo, este es el mejor, lo tenemos aquí en existencia como para dártelo en esta institución en la que yo estoy, o no lo tenemos y no es tan caro. Ya es un tratamiento muy completo este. Y aquí aparece de pronto que está el tema de la
sertralina. ¿Qué es la sertralina? Pues todo el mundo sabemos que es un inhibidor de recaptura de serotonina que se usa en muchos contextos, pero que fundamentalmente es un antidepresivo y que también regula la ansiedad un poquito y que mejora en algunos pacientes bien seleccionados, por el amor de Dios, no le den a la gente para bajar de peso sertralina, no sirve para bajar de peso, pero sí sirve para que una gente que se siente mal en lo emocional y que ya está bien diagnosticado, pues mejore de ese estado. Entonces, el médico este que estaba viendo al paciente considera que sí hay un problema y sí le da por trabajar esas áreas, si conoce, si sabe los efectos de la sertralina, si sabe lo que le hace a la hormona antidiurética la sertralina, si sabe cómo cambian en algunas personas susceptibles los electrolitos séricos y que causa hiponatremia, sí sabe medicina y entonces no es un empírico ahí que se avienta a dar fármacos, sino que sabe lo que está haciendo. La siguiente, por favor. Y entonces, pues le da un super tratamiento. El médico que acabo de describir es un gran médico, sabe mucha medicina interna, sabe mucho de obesidad, sabe mucho de diabetes y trata bien a sus pacientes. Pero ¿qué creen? Que eso a veces no sirve. ¿Por qué? Si me regresan al anterior, por favor. Porque está demostrado que si yo le doy muchos medicamentos a mi paciente, la adherencia va a ser mala. Está demostrado que me lo voy a tomar como paciente unos días, a lo mejor me quedo con la metformina, pero pues cuando se me acaba la caja de fibrato ya no le sigo, cuando aún en los sistemas de salud en donde me están dando los fármacos gratuitamente, la gente no se toma las pastillas. ¿Y por qué no se toma la gente las pastillas? A ver, si prende alguien su micrófono, por el amor de Dios, y dígame por qué la gente no se toma sus pastillas. ¿Alguien podría prender su micrófono? Puede ser por el horario. Ya escucho una voz. Okay. Espero que no sea del cielo, ¿eh? Espero que sea aquí en la tierra. Creo que un factor es que los pacientes piensan que se van a curar solo yendo a la consulta. Entonces van a la consulta y les damos sus 2, 3 cajitas y piensan que con eso ya están haciendo algo y por eso pues como que no siguen tanto el tratamiento y al final les preguntas al siguiente mes cuando se supone que ya no debería de tener todas las medicinas y te dicen de repente, todavía tengo losartán, no me dé. Doctor, no me dé más, me alcanza. Ya, y eso que ya le repartió la mitad a la comadre, que también, que esa no tiene seguridad social y está tomando el mismo medicamento. Hay mucho de eso que tú dices. Efectivamente es así. Fíjense dónde están las creencias de las personas. Y hay otras cosas terribles en las creencias. La gente cree que los medicamentos hacen daño. Además estoy tomándome 2 pastillas al día de metformina, más una de fibrato, más una de estatina, más un antihipertensivo, más la sertralina. Son 6 pastillas al día, doctor. ¿Qué le va a pasar a mi hígado? No voy a poder. Entonces, aquí yo les digo, pues que sí, que el paciente no va a poder, no cree poder. Entonces, a veces entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, el tratamiento 1 bien llevado es mejor que el tratamiento 2. Todo el mundo se cura del tratamiento 1, nada más dieta, ejercicio y metformina, sin estas 3. Esto es para ligas mayores. Esto es para cuando el paciente de verdad lo conozco, de verdad entiende. Yo soy muy buen médico, pero aún siendo muy buen médico, no tengo por qué hacerla de buen médico frente a todos los pacientes. ¿Sí me explico? Con algunos pacientes tengo que ser un médico pues, menos espectacular, menos ambicioso y quedarme en lo básico. Entonces,
Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo De nada. con la pregunta, con el comentario, mejor dicho. Y aquí hay más cosas. Ok. Es porque creen que los perjudican más o que el familiar, esa cosa del familiar. Nunca falta una abuelita, nunca falta una mamá. Perdón por lo que voy a decir, todo el mundo queremos mucho a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, pero la verdad es que viven, si nosotros estamos retrasados con respecto al mundo, pues ellos vivieron en otro planeta. Entonces aquí el punto es que sí hay que hacer más cosas. Muchos piensan que tomarlo una vez y ya se curan, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que hay muchos comentarios, yo creo que aquí es donde nos tenemos que conectar con la realidad. Y aquí es donde tenemos que aceptar que nuestro país, la medicina de nuestro país, que es buena en cuanto al conocimiento, en cuanto al entrenamiento de los médicos, tiene que lidiar con un contexto social, con un contexto antropológico complicadísimo. Todo el mundo igual, pero aquí está peor la situación, ciertamente. Aquí también dice, ¿qué dice por ahí Israel Hernández? Leen en internet, bueno, Dios de mi vida. Pues sí, como decían por ahí en un programa de la televisión muy malo, que además fue muy visto, el del Chavo del Ocho, y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Mm? Entonces tenemos a los pacientes que creen que solo tomar de vez en cuando el medicamento cuando se sienten mal, totalmente de acuerdo. Entonces, estamos conectándonos en este caso clínico en nuestras ideas todos. Y por eso vamos a tener que hacer en el futuro, pues muy próximo, espero que no se tarde mucho esto, porque si tarda mucho vamos a llegar demasiado tarde. Si me dan tratamiento 3, por favor. ¿Y qué creen? Que estos pacientes sí necesitan toda una psicoeducación. Yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿cuántos años se tarda un niño en aprender a leer, escribir, sumar y restar? Pues la primaria, ¿no? 6 años, para eso sirve la primaria. Un poquito de historia, un poquito de algunas cosas de geografía, un poquito de saber cosas de autocuidado del cuerpo, pero en realidad son 6 años para la primaria. Nosotros que somos médicos, para hacernos médicos nos tardamos 18 años, como poquito. 18 años para ser médicos. Y después hay que emprender otras especialidades. Bueno, si me tardo 18 años para entender este esquema, para realmente sentirlo, para realmente introyectarlo, ¿cómo espero que mi paciente en una consulta de 15 minutos cambie su forma de ser? Y luego hasta nos caen mal los pacientes, porque decimos no hacen caso, se portan mal, son desordenados. Pues sí, pero no. El problema es que no saben, están confundidos, tienen miedos, las abuelitas opinaron, pesa mucho la opinión de los familiares, pesa mucho la opinión de Internet. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy al doctor? Aquí le pregunto a Google y les contestan cada cosa que como siempre pues están vinculadas a los intereses de alguien que quiere vender algo y entonces pues la gente compra eso porque es muy sencillo y parece muy científico, parece muy basado en la inteligencia de los países desarrollados, así nos lo venden, si nos lo venden en inglés, hasta la gente lo compra más. Y la gente no entiende la cronicidad, como nos dice Israel aquí en este comentario, y dice, bueno, pues tienen esta vivencia de las gripas, ¿no? Yo me cuido 3 días, se me quita la gripa. Eso es una enfermedad. Es la enfermedad que todos conocemos. Y la gente no entiende la enfermedad que nos va a acompañar el resto de la vida, que es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y otras comorbilidades. Y entonces aquí aparece esta necesidad absoluta que conocemos hoy
que para lograr contender con esta complejidad se necesitan programas para perder peso. Y los médicos nos vamos a tener que volver expertos en educar a nuestros pacientes y vamos a tener que exigirle a nuestras instituciones que nos permitan tener programas. Y si nos dicen es que no hay tiempo y es que no hay presupuesto, no sé qué vamos a hacer, ahí ya se los dejo, no me voy a convertir aquí en un agitador de ideas, pero sí un agitador de propuestas terapéuticas al día. Y al día de hoy se sabe que estos pacientes necesitan un programa para perder peso y un fármaco para perder peso, además de este tratamiento. Y en donde lo están haciendo, ¿qué creen? Que sale más barato que no hacerlo. En donde sí saben lo que cuesta hacer las cosas, se dan cuenta que sale más barato. No crean que lo hacen perfecto, no crean que lo hacen perfecto, lo hacen regularcito, pero ya tienen evidencia de que ese es el camino y nosotros tenemos que hacer lo propio. Si me dan la siguiente, por favor. Y entonces tenemos que cambiar el modelo de médico tradicional frente a la obesidad que se acompaña de enfermedades. Miren, el modelo de médico tradicional es este. Dice, tiene usted 49 años de edad, tiene triglicéridos altos, tiene glucosa normal y tiene la presión alta. Puedo darle un medicamento para cada uno de esos problemas y controlarlos. Sería bueno que bajara peso porque mejoraría la respuesta al tratamiento. Si me dan la siguiente, por favor. No es mal médico el médico que dijo eso, pero si consideramos toda esta historia natural, nos vamos a quedar cortos con el tratamiento que mencionábamos antes. El tratamiento, de acuerdo a la historia natural de la diabetes, es así y es bastante inapropiado. A ver, pásenme la siguiente, por favor. Empezamos con metforminas, ¿no? Esa se la damos a todos o podemos usar algunos otros medicamentos, cada vez más en desuso, tiazoledinedionas, análogos de incretinas. La siguiente, por favor. Pero el asunto es que la situación con el tiempo va a seguir progresando. Denme la siguiente, por favor. Y entonces, lo que se hace en automático, tiene alta el azúcar, le doy más medicamento, ¿no? Le doy más medicamento. Y más caro. Ahora le voy a dar, si tengo mucho dinero, le doy análogos de GLP-1. La siguiente, por favor. O le puedo llegar hasta triple esquema y o insulina. Esa es la historia natural del tratamiento, porque el paciente que no hace dieta, que no hace ejercicio, va a ir disminuyendo la función de su célula beta y va a acabar cayendo en el nivel de requerir insulina. La siguiente, por favor. Y entonces los pacientes, tenemos un montón de pacientes que 10 años después del caso clínico que les platiqué, los tenemos tratando aquí y maltratando porque medio se ponen la insulina, medio hacen la dieta. Aquí ya hay más conciencia, pero también ya hay más enfermedad. La siguiente, por favor. Y eso ha llevado a que las cosas hoy, sabiendo que no van a acabar bien, ha llevado a que las asociaciones médicas como la Asociación Americana de Diabetes sí se preocupen mucho y hayan migrado cosas. Y fíjense dónde estamos hoy. Las opciones de tratamiento de las personas que tienen obesidad y diabetes tipo 2, pues ya sabemos cuáles son: dieta, actividad física y una terapia cognitivo-conductual. La gente tiene que entender lo que le pasa, tiene que saber que se trata de una enfermedad crónica, pero como algo muy aprendido. Sí hay medicamentos para estos pacientes, no se usan en los pacientes en peso normal, los medicamentos para bajar peso no se usan en ese contexto, se usan a partir de un índice de masa corporal de 27.
en combinación con comorbilidades. Y fíjense el concepto que ha aparecido recientemente. Hay evidencia científica, los pacientes deben de saberlo, y ahorita les digo por qué, deben de saber que si tienen obesidad, 31 de índice de masa corporal como nuestro paciente, deben de contemplar a la cirugía bariátrica como opción terapéutica. ¿Por qué? Se la tenemos que enseñar a todos los pacientes. Los voy a mandar a cirugía bariátrica, yo no sé ustedes, yo no los mando a cirugía bariátrica, pero sí les digo, mira, es tan grave el problema del peso que se ha pensado en una medida radical como la cirugía. ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué no bajas de peso haciendo dieta y ejercicio y logras los beneficios que en modelos experimentales, porque a final de cuentas una cirugía bariátrica no ha dejado de ser un modelo experimental, ya lo usamos mucho como tratamiento en la obesidad mórbida, pero aquí en este nivel lo único que hemos podido construir es toda la evidencia que tenemos hoy, escuchen bien lo que voy a decir, de que cuando la gente tiene obesidad y pierde peso, hay una tendencia a la reversión de la diabetes, no a la curación. Y hay que subrayar esto de no a la curación, pero sí a un concepto que hemos tenido que construir recientemente que se llama el concepto de remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Si me da la siguiente, por favor. Estas cirugías bariátricas, ustedes las conocen, son cirugías, son palabras mayores, no se le hacen a cualquiera, no se le proponen a cualquiera, no son una solución rápida y fácil, son una solución a la que se llega después de preparar por un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un entrenador físico a los pacientes, prepararlos muy bien para que entiendan qué van a hacer y haciendo así las cosas, esta cirugía es exitosa. La siguiente, por favor. No es el tema la cirugía y no voy a hablar de ellas. Y lo que se ha visto con esa cirugía, con la que sí se pierde peso, es que se puede alcanzar la remisión de la diabetes tipo 2 y les decía que este concepto ahora lo tenemos que conocer bien porque nos puede servir como una palanca terapéutica. Claro, tenemos que tener pacientes educados. Este país lo que más necesita, nuestros pacientes lo que más necesitan es educación científica sobre su autocuidado. Y sin charlatanerías, sí existe la opción de remisión. Ya dije, no es curación. Si los individuos bajan de peso de manera significativa, 15 kilos de peso el paciente que describí, si baja 15 kilos de peso, hace fácilmente un fenómeno que se llama remisión completa, porque tiene muy poquito tiempo de ser enfermo, porque tiene todavía mucha reserva pancreática. Y la Asociación Americana de Diabetes ya hizo definiciones puntuales, es decir, remisión completa es si logro llevar la hemoglobina glucosilada a menos de 6, si logro normalizar la glucosa basal y no le estoy dando fármacos, solo lo logré perdiendo peso y regresándome en la historia natural de la enfermedad. La remisión parcial es si logro bajar la hemoglobina a menos de 6.5% sin fármacos. Sin fármacos. Y la remisión prolongada es cuando se alcanzan estos puntos por un periodo largo, más de 5 años, porque esto, sí hay que saberlo con precisión, es algo transitorio, porque con el pasar de los años es posible que nuevamente, aunque pierda peso el individuo, vuelva a caer en un descontrol porque va a volver a ser insuficiente la cantidad de células beta. ¿Por qué? Pues porque con el paso de los años, ustedes, todos, yo, estamos perdiendo células beta año con año y cuando se llega a cierta edad, pues la gente tenemos una cantidad de células beta pues apenitas para no ser diabéticos.
si alguien ya tocó el terreno de la diabetes porque tuvo desarreglos por ahí en la juventud con su peso, y si su situación genética no es favorable, entonces es muy probable pues, que sí acabe siendo una diabetes, aunque se cuide. Pero posponer las enfermedades, particularmente las enfermedades crónicas, es el reto de la vida. Piensen que pues sí, todos nos vamos a enfermar de algo y todos nos vamos a acabar muriendo, pero el chiste es que eso ocurra pues, muy tarde, lo más tarde posible. Y la recidiva se le llama cuando alguien entró en remisión y vuelve a presentar la enfermedad porque otra vez cumple con todos los criterios de diagnóstico. La siguiente, por favor. Este estudio es un estudio muy, muy sofisticado en donde se reúne muchísima evidencia científica, muchísimo conocimiento científico. Y quiero que se acerquen a él. Aquí está la referencia, lo van a buscar por ahí. No sé si es de los que les envié, pero muy probablemente sí, porque es un estudio fundacional para lo que estamos hablando hoy acá. Es un estudio que se planeó con muchísimo cuidado por un grupo de expertos que pasaron años diseñando el protocolo y luego hicieron un estudio durante 2 años. Es un estudio de traslación de conocimiento. Se hizo en Inglaterra, es un estudio multicéntrico, es un estudio en donde se utilizó la infraestructura de atención de los servicios de salud ingleses tal y como es. Hubo un grupo de expertos que diseña el protocolo, le da un entrenamiento de 8 horas, atención, oigan bien lo que estoy diciendo, un entrenamiento de 8 horas a enfermeras inglesas que tienen una formación muy sólida, nutriólogas inglesas, no médicos, en este estudio no participan médicos, y lo que hacen es reunir a individuos entre 20 y 65 años de edad. Son pacientes que tienen diabetes tipo 2 de poca evolución clínica, menos de 6 años, y que no estaban recibiendo insulina, estaban con hipoglucemiantes orales, que tenían sobrepeso u obesidad, incluso obesidad significativa de 27 a 45 de índice de masa corporal. ¿Y qué creen que hacen? Así, de un plumazo, hay un grupo control, hay un grupo de intervención y no sé qué apareció aquí, se está tapando mi pantalla con una... Ok, abrí la lista de asistentes, ¿cómo la quito? Jacinto, no la puedo quitar. Bueno. Tendría que darle un clic otra vez ahí mismo, doctor. Bueno, pues ya, alguien me ayudó porque no fui yo el que la quitó. Muchas gracias. Entonces, está aquí algo que parece descabellado. Eran pacientes más o menos estables, no eran diabéticos graves, eran pacientes muy como el que les platiqué. No eran viejos, no tenían mucho tiempo de evolución y no tenían una situación crítica. A nadie se le vaya a ocurrir hacer esto. Este es un estudio para demostrar lo que se puede hacer. Es un modelo experimental, no es una propuesta de tratamiento de ninguna manera. ¿Ok? Y entonces lo que hacen es suspenderle los antidiabéticos y los antihipertensivos a los pacientes del grupo de intervención. Al grupo control lo dejan con su hipoglucemia anteoral, con su dieta y sus visitas tal y como las tenían. Aquí en el grupo de intervención les hacen un montón de visitas, les hacen 15 visitas en un año. ¿Por qué? Porque hay una intervención psicoeducativa ahí durante todo ese año. Los preparan bien y les quitan los medicamentos y les dan una dieta
de reemplazo de alimentos. Les quitan la comida, los dejan con 0 alimentos y les dan una lata en la mañana, una lata al mediodía, una lata en la noche y una barrita snack a media mañana. Eso es lo que hacen con estos pacientes, porque el objetivo del estudio es que pierdan en 3 a 5 meses máximo 15 kilogramos de peso. Y los están vigilando, obviamente, que no se descontrolen. ¿Y qué creen? Que no se descontrolaron. Que si los pacientes se quitan el hipoglucemiante oral, pero se bajan el consumo de calorías a solo 853 calorías, que son muy poquitas, eso solamente se logra con reemplazos. O sea, si uno se pone a comer unos huevitos en la mañana, una ensalada al mediodía con carne y un sándwich en la noche, es muy probable que se pase de las 853 calorías. Y hablé de una dieta perfecta. Las dietas perfectas son de 1200 calorías. No se logran estas calorías con comida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este estudio? Bueno, lo que ocurre es que la pérdida de 15 kilos, que era la meta, no se logra en muchos, solo en el 24%. No es nada fácil perder 15 kilos en 3 a 5 meses. Es muy difícil. Pero fíjense lo que le pasa a los pacientes, qué porcentaje de individuos llega a la remisión. La remisión definida como hemoglobina glucosilada de menos de 6.5%. Es una remisión parcial, sin fármacos. El 46%. La mitad de los individuos que son intervenidos hacen remisión. Pero fíjense lo que pasa acá abajo. Aquí acuérdense que todos estos estudios, a ver si este concepto lo puedo explicar bien, se hacen con un concepto que es el de intención a tratar. Y entonces aquí están revueltos los pacientes exitosos y los pacientes que fracasan. Acá abajo no, acá abajo lo que pasa es bien interesante. Acá abajo lo que hacen es qué porcentaje de los individuos están en remisión a los 12 meses de estudio, a condición de que no hayan bajado nada de peso. Los que no bajan de peso, pues no hay ninguno en remisión. Más les tuvieron que volver a dar medicamentos. Después, aquí están, si bajaron menos del 5%, solo 7% hacen remisión. Si bajan entre 5 y 10 kilos, dije por ciento, son kilos, perdónenme, 5 a 10 kilos, el 34% hace remisión. Pero si bajan de 10 a 15 kilos, 57% hacen remisión. Y si bajan más de 15 kilos, 86% hacen remisión. No sé, aquí sí me quiero detener y quiero ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Vean lo que hace el bajar más de 15 kilos de peso. 86% de las personas alcanzan la remisión. Aquí es 46%, es cuando se hace un promedio de todos estos pacientes, ¿sí? Los que bajan y los que no bajan. Comentarios, dudas, reclamaciones. ¿Es remisión sin medicamentos? La respuesta es absolutamente sí. Y después dice de Ivette Cruz para todos, sí. Ella contestó a la doctora Ivette Cruz. Entonces, hay una pregunta también en el chat que dice, ¿cuántos kilos de peso son seguros por mes? Pues lo que es seguro por mes es... Entonces, déjenme tratar de captar todas las inquietudes. Las inquietudes son, ¿todos los medicamentos? Sí, se quitan todo el medicamento antidiabético. En aquellos que van mal, se les regresan los medicamentos y quedan como los individuos que no alcanzaron, quedan como ese 54% del total que no alcanza la remisión. Y a lo mejor queda aquí en algún pequeño grupo, aquí hay 14% de gentes que aunque pierden peso, no hacen remisión. ¿Por qué? Porque ya tenían más falla de la célula beta, seguramente. Porque tenían menos resistencia a la insulina. Porque su diabetes era diferente. Pero
de verdad, este estudio es espectacular y no es para que hagamos todos esto, es para que fundamentalmente nos motivemos los médicos y transmitamos a nuestros pacientes esta ventaja de hacer bien las cosas con el peso. Claro, tiene que haber obesidad. Claro, a mayor obesidad, y yo les dije al principio, hay obesos diabéticos y hay diabéticos obesos. El obeso diabético es una persona que en realidad no debería de tener diabetes. Tiene la diabetes porque su páncreas no alcanza a producir insulina para tanta obesidad. Y está la gente que, pues sí, es obeso, pero es antes que obeso, es diabético, tiene más diabetes que el otro individuo, tiene más falla de la célula beta. Y entonces se mantiene con obesidad, quién sabe cómo, porque acuérdense que cuando la diabetes tipo 2 se descontrola mucho, se empieza a perder peso. Entonces, ¿qué tipo de plan alimenticio o dieta es el recomendable para bajar peso? Pues hoy en día se ha propuesto esto de darles reemplazos por unos días y después cambiarlos a dietas de 1.200 calorías a las mujeres y 1.500 calorías a los hombres. Si uno no tiene una infraestructura de seguridad como la que tenían en este grupo, creo que lo prudente, creo que lo inteligente, creo que lo correcto es dar dietas bajas en calorías, es decir, 1.200 calorías a las mujeres, 1.500 calorías a los hombres, y explicarles muy bien cuál es el objetivo de que bajen peso, porque si los pacientes comprenden bien esto, es mucho más probable que colaboren con nosotros. Entonces, creo que he contestado. La velocidad de pérdida de peso es muy variable de individuo a individuo. O sea, no ha habido reglas, hay mitos, hay un montón de mitos. Dicen, no, es que bajar de peso rápido es muy malo. Bueno, si estás con una dieta bien balanceada de 1.200 calorías y bajas muy rápido, pues no es malo. No es malo. O sea, es malo si empiezo a hacer barbaridades, si empiezo a hacer la dieta de los kiwis o la dieta de la sopa de cebolla. Esas son ahí el problema no es cuánto bajas, sino con qué estás bajando. Si estás bajando con una dieta de 1.200 a 1.500 calorías, son dietas más que seguras y nos debemos de sentir tranquilos de que no van a ser ni fenómenos carenciales ni descontroles. Se ha hablado mucho del rebote, se ha hablado mucho de otras cosas. El rebote no es otra cosa más que dejar de hacer la dieta y recuperar lo que se había perdido. Entonces ya contestamos qué tipo de plan alimenticio. ¿Qué me comenta sobre la ganancia posterior a esto? ¿Se da? Sí. Yo dejo de hacer la dieta y regreso. Moraleja, tengo que trabajar en un programa psicoeducativo para que cuando deje los reemplazos, me migre hacia una dieta de 1.200 calorías y ahí me quede. Estos individuos, a lo mejor no lo dije con toda la precisión, perdieron peso rápidamente en 3 a 5 meses y se mantuvieron en una vigilancia nutricional o una nutrióloga o una enfermera que les daba una dieta de 1.200 calorías. 1.200 calorías a todos los participantes. Y entonces, sí, tienes que seguir con dieta. Esta noción de hago la dieta por 15 días, por un mes, por 2 meses, pues es la peor de las tonterías. La gente tenemos que saber que si vamos a hacer una dieta es porque vamos a quedarnos en un nuevo estilo de comer el resto de la vida. Si no, pues no tiene mucho sentido. ¿Es difícil? Pues no, las ensaladas son buenas. Los alimentos bajos en grasa, los quesos bajos en grasa, las carnes magras, los pescados bien cocinados son deliciosos. Es un problema cultural, es un problema social, es un problema económico muy, muy complicado. Pero pues la evidencia científica está ahí. Ese es el propósito de estos estudios. No es buscar fórmulas sensacionalistas y hay que cuidar a nuestros pacientes que leyeron esto en internet y que van a querer hacerlo. No lo hagas. Es un modelo experimental. Tú lo que tienes que hacer es esto.
No sé si me di a entender con este último comentario. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva a que cuando tenemos pacientes como el que hemos venido describiendo, los médicos hoy tenemos que ser diferentes. En lugar de decirle todo lo que les dije en el mensaje previo, te voy a dar un medicamento para cada una de tus complicaciones, tenemos que empezar hablando del problema del peso. Le sobra un poco de peso, por lo que se puede establecer que padece obesidad, la cual, como sabe, es una enfermedad. Sus triglicéridos altos, su glucosa normal y su presión alta son una complicación de la obesidad. Debemos centrar su tratamiento en que pierda peso para evitar la aparición de otras complicaciones que ya se las conocen ustedes, las platicamos la vez pasada, y para facilitar el control de las complicaciones que ya desarrolló. Es lo mismo, pero es completa y absolutamente diferente. O sea, nos gastamos nuestra energía y nuestro tiempo de consulta en otras cosas, más que en estar peleándonos con cada una de las alteraciones secundarias a la obesidad. La siguiente, por favor. Claro, los pacientes diabéticos hay que controlarles todo. Hay que controlar la glucosa, hay que controlar los lípidos, hay que controlar los triglicéridos, hay que controlar la presión, porque sabemos que un enfoque así es mejor que un enfoque localizado solamente en la glucosa. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo dijimos de más. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos frente a nosotros un paciente diabético y obeso u obeso y diabético? Pues clasificarlo. Si es un paciente obeso diabético, tenemos que centrar todo en la obesidad. Y si es un paciente diabético, pues tenemos que ser más sensatos y controlar su problema de baja reserva pancreática, trabajando y dándole los hipoglucemiantos orales. La diferencia entre el estudio DIRECT y la vida real es que en la vida real los pacientes en los que tenemos que centrar la atención en el peso son pacientes pues, que tenemos que seleccionar nosotros, los tenemos que identificar nosotros y también tenemos que identificar a estos para no ponernos tan enfáticos, yo diría que finalmente necios en que baje de peso, pues ya no tienen ni que bajar de peso. Estos individuos, si no hacemos lo pertinente, van a bajar de peso por puro descontrol de la glucosa. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando hablo de personas con diabetes, obesidad? Pues como clínico, yo que soy médico, que no soy la enfermera o la nutrióloga del estudio DIRECT, tengo que ver cómo se está moviendo su índice de masa corporal, cuánto tiempo de evolución tiene su diabetes, cuál es la edad de inicio y la actual, que es prácticamente lo anterior, haciendo énfasis en que la gente entre más joven y más rápido migra hacia diabetes, quiere decir que tiene más daño de célula beta. ¿Cuál es la adherencia al tratamiento? Algo importantísimo, tengo que evaluar en mis pacientes conducta alimentaria. A veces damos dietas y los pacientes no tienen ni estructura. O sea, ¿cómo va a desayunar, comer y cenar lo que yo le doy en una dieta a una gente que come cuando le da hambre por primera vez en el día y no deja de comer hasta que se le quite el hambre? Esa persona lo primero que tenemos que hacer es hacer un acto de maternaje y explicarle que las personas tenemos que tomar alimentos de manera estructurada. La reserva pancreática la tenemos que medir. La siguiente, por favor. Esta hoja me gusta mucho porque es una hoja correcta, es una prescripción. Tiene hasta aquí este loguito chistoso de vivir mejor. Está bien hecha la receta. Indica el medicamento que tiene que tomar y hace este comentario: camina 30 minutos al día. Está bien, pero si se queda ahí, es la cosa más inocente del mundo. Si yo le digo a alguien que camine 30 minutos al día, pues es absolutamente
incorrecto, porque tengo que decir cómo debe de caminar la persona. Caminar para hacer ejercicio no es lo mismo que caminar para ir al mercado. Y entonces tenemos que volvernos conocedores de la prescripción del ejercicio. La siguiente, por favor. Y tenemos que armarle a todos los pacientes una especie de programa. Los pacientes tienen que saber que tienen una enfermedad crónica que no se les va a quitar y que van a tener que aprender a vivir correctamente, a disfrutar la vida correctamente dentro del contexto de la enfermedad crónica que padecen. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos que darles la noción de que los voy a ver muchas veces, que no tienen gripa y no se van a curar, que no se van a acabar una cajita y no se van a curar. Entonces, es todo un trabajo el que tenemos que hacer con nuestra comunidad de pacientes. La siguiente, por favor. Y hacerles programas a los pacientes, darles esta noción. A ver, cómprate un cuaderno. Cada vez que vengas, anota tu peso, anota tu glucosa, anota tus datos. Vete, obsérvate. La siguiente, por favor. Y mis conclusiones de hoy pues, son las siguientes. Hay muchos diabéticos en México y los conocemos poco. Toca a nosotros, los clínicos, en contacto con ellos, caracterizarlos. Las encuestas nacionales de salud solamente dicen cuántos hay y no dicen cómo son. Empiezan a tener datos. Muchos son personas obesas con diabetes, más que personas con diabetes y obesidad en distintas etapas de su enfermedad. Y aquí es donde podemos hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esos pacientes de reciente diagnóstico deberían de ser mucho nuestro centro de atención. La siguiente, por favor. Creo que he terminado y no sé si haya comentarios finales, si tenemos tiempo para comentarios finales. Pues si no hay preguntas, no queda. ¿Hay por aquí en el chat alguna pregunta? No, solamente dicen que les gustó. Perfecto. Si no hubiera más preguntas, yo les agradezco. Y recuerden que hay por ahí la posibilidad de hacer algunos comentarios más y algunas preguntas más. Les agradezco a todos. Doctora Ivette Cruz, muchísimas gracias. Jacinto. Al contrario, doctor, gracias a usted. Jacinto, muchas gracias también por la parte técnica. Claro que sí, doctor, un gusto estar aquí acompañándolos. Cuídense. Hasta Gracias pronto. a todos, buen fin de semana. Por favor, quédense para calificar esta sesión y las preguntas al experto. No se olviden que está abierta la plataforma para ser respondidas este fin de semana. Buen fin.